Eguerdion lagunok eta ongi etorriak izan, oso pozik nago gaur hemen Gasteizen, Euskal Herrian zuekin. Para mí es un placer especial decir unas palabras en la lengua de la que procede mi apellido. De estas tierras salieron tantos echeniques y tantos otros apellidos en lengua vasca que se esparcieron por todo el mundo. Quiero empezar lanzando un abrazo especial para las euskaldetxeak de Argentina y para todos los vascos y vascas y también navarros que han tenido que marchar de esta tierra y que andan por ahí, por el mundo, muchos de ellos queriendo volver. Un abrazo para todos ellas y para todas ellas. Es un placer para mí estar aquí acompañando a Pilar, a nuestra coordinadora general, al compañero Íñigo y a nuestra candidata, a Miren Gorrotxategi. Conozco a Miren desde el principio de Podemos y puedo deciros con conocimiento de causa que tenéis una pedazo de candidata, una mujer valiente que en todo este viaje complejo que nos ha tocado hacer nunca, jamás se ha equivocado de bando. Y creo que tenéis una gran suerte de que Miren sea vuestra candidata. Es un placer ver esta sala así. La verdad que ya echaba de menos las campañas. A mí me gustan las campañas, lo confieso, porque me gusta hablar con la gente, me gusta ver a la gente. Es una pena que tengamos que, pues tener cuidado y no poder abrazarnos y darnos besos, pero igualmente es hermoso ver un domingo una sala como esta, llena de gente decente, llena de gente trabajadora apostando por el cambio. Y también os quería agradecer que hoy, domingo por la mañana, estéis aquí hablando de política y empujando para cambiar las cosas en Euskadi. Muchas gracias, compañeros y compañeras. En segundo lugar, me gustaría poner en valor a vuestra sociedad, a la sociedad vasca. Creo que en tiempos muy difíciles la sociedad vasca nos ha enseñado muchas cosas. Creo que no solo tenéis suerte de tener una candidata inmejorable, creo que tenéis suerte de tener un pueblo inmejorable. Es para mí un orgullo estar en una tierra donde hay un pueblo orgulloso de su historia, de su cultura, que protege con uñas y dientes su autogobierno. Es un orgullo estar en una tierra que después de momentos muy difíciles ha sabido caminar hacia la paz. Es un orgullo estar en una tierra, en la tierra del cooperativismo, en una tierra que nos ha enseñado cómo se pueden hacer las cosas diferentes en términos económicos, en términos de organización de los trabajadores. Es un orgullo estar en una tierra en la que durante muchos meses vimos todas las semanas a miles de pensionistas en las calles pidiendo lo que es justo, pidiendo lo que les corresponde y contribuyendo a que pudiera haber un cambio político en el conjunto del Estado. Es un orgullo estar aquí. Decía el otro día un compañero que de Miranda del Ebro para abajo se ve todo distinto. Y hay muchos que piensan que Euskadi es una tierra rica. Y es verdad que tiene tasas de paro inferiores a la media del Estado. Es verdad que tiene indicadores económicos mejores que los del conjunto del Estado. Pero Euskadi es una tierra que también ha conocido el hambre. Que también ha conocido el hambre en el pasado y que también lo conoce ahora. Hay un total de 130.000 ciudadanos y ciudadanas vascas, según los últimos datos, en situación de pobreza real. Esto es un 7% más en 2016 y es un 46%
20% más de personas con nombres y apellidos en situación de pobreza, más que los que sufrían esta situación en 2008. Este dato no habla muy bien de los que han gobernado Euskadi en los últimos años. No habla muy bien. Y de ellos vamos a hablar. Primero, al César, lo que es del César. A diferencia de otras derechas, con el PNV se puede hablar. Yo tengo buena relación con Aitor Esteban, sobre todo de Miranda del Ebro para abajo, con el PNV se puede hablar. Hay que decir las verdades, pero hay que decirlas todas y conviene no mentir. He visto ese vídeo que habéis producido en el que Urkullu recientemente decía que alguien le demuestre con hechos, quién es más de izquierdas que el PNV. Lo podría haber planteado de otra manera, podría haber dicho que no son de derechas, pero no. Desafía a que se le demuestre con hechos quién es más de izquierdas que el PNV. Bueno, es verdad que al lado de Vox y del PP, cualquier partido de derechas parece socialista, pero tampoco nos podemos volver locos, señor Urkullu. Para empezar, Jeltzale significa amante de Dios y de las leyes viejas, pero fueros. ¿Conocéis algún partido de izquierdas que se refiere a sí mismo como amante de Dios y de las leyes viejas? No parece un nombre muy de izquierdas para un partido. Y vayamos a los hechos. En 2010, el PNV pactó con el PSOE no votar en contra de la reforma laboral, la primera que precarizó las condiciones materiales de vida de los trabajadores, y la clave de su voto, de su abstención, fue una enmienda en la que las empresas pudieran despedir a la gente, no solo cuando tuvieran pérdidas, sino cuando cayeran sus ganancias. Esa fue la clave de la abstención del PNV. Muy de izquierdas no parece. En 2012, el PNV pactó con Montoro no votar en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la cual introdujo el techo de gasto también para comunidades y ayuntamientos. Eso que ahora el PNV dice que quiere quitar. Pues en 2012 lo acordó con Montoro. No parece muy de izquierdas. En 2015, el PNV diseñó, con el apoyo del PP y del Partido Socialista de Euskadi, la salida a bolsa de la que fue una empresa semipública, de Euskaltel, y en cuyo capital el PNV permitió entrar a fondos buitre. Con este pelotazo bursátil, los directivos de Euskaltel se embolsaron más de 40 millones en bonus y los bancos y los fondos buitre que habían comprado las acciones de Euskaltel triplicaron su inversión. Muy de izquierdas, esto no parece. En 2017, el PNV pactó con el Partido Socialista de Euskadi bajar el impuesto de sociedades a las grandes empresas del 28% al 24%, justo después de que lo pidiera el PP para apoyar los presupuestos autonómicos. Al cabo de 2 años, cuando ya se había implementado esta rebaja, las 3 haciendas vascas recaudaron un 12% menos que en 2018. Esto, muy de izquierdas, no parece. En 2017, el PNV se opuso, junto a PP y al Partido Socialista de Euskadi, en el Parlamento Vasco, a retirar la financiación pública a 6 colegios del Opus Dei que segregan a niños y a niñas. Esto, muy de izquierdas, no parece. Dejar caer a la naval, muy de izquierdas, no parece. La reticencia del PNV a la hora de aceptar la paralización de la actividad no esencial que decretó el Gobierno en medio de la epidemia, en el peor momento de la epidemia,
esa reticencia apoyada en las declaraciones de Confebask, muy de izquierdas, no parece. Así que vamos a contestar a la pregunta del señor Urkullu. ¿Quién es más de izquierdas que el PNV? Bueno, pues yo diría que menos el PP y Vox, todos los demás. Por ejemplo, el Gobierno del Estado. Como comentaban antes los compañeros, pues estamos gobernando en el Estado. Unidas Podemos está gobernando en el Estado. Y hemos hecho algunas cosas en muy pocos meses. En el primer gobierno de coalición desde la recuperación de nuestra democracia. Y con la peor pandemia en 100 años encima. Hemos hecho algunas cosas. Hemos subido el sueldo a los trabajadores públicos. Hemos actualizado las pensiones al IPC. Hemos subido el salario mínimo a 950 euros. Hemos declarado la emergencia climática. Hemos apoyado la tasa Tobin. Hemos aprobado el impuesto a las multinacionales digitales. Hemos eliminado la baja médica como causa objetiva de despido, uno de los elementos más infames de la reforma laboral del año 2012. Prohibimos la venta a pérdidas en el campo. Prohibimos que se le pague a los agricultores por su producto por debajo de lo que cuesta producirlo. Aprobamos una moratoria de 4 años para los desahucios hipotecarios. Hemos aprobado la ley de eutanasia y hemos aprobado la ley del solo sí es sí. Esto hemos hecho en apenas 5 meses de gobierno, desde el gobierno del Estado, y con apenas 35 diputados. Ya hubo una crisis económica bestial hace 10 años. Y creo que podemos decir que esta crisis se ha afrontado de una manera completamente opuesta a cómo afrontamos la última crisis. Y digo yo que a lo mejor tiene algo que ver que Unidas Podemos forme parte del gobierno del Estado. En la anterior crisis se echó a cientos de miles de familias de sus casas. En esta hemos prohibido los desahucios. En la anterior crisis se cortó la luz, el agua y el gas a cientos de miles de familias. En esta hemos prohibido que se corten los suministros. En la anterior crisis se dejó caer a trabajadores autónomos y a pymes mientras se rescataba la banca. En esta hemos protegido a los trabajadores con los ERTEs, hemos protegido a los autónomos con la prestación por cese de actividad, hemos protegido, en definitiva, a la mayoría social del conjunto del Estado. En medio de la peor pandemia en 100 años, hemos aprobado el ingreso mínimo vital, la cuarta pata del estado del bienestar, dando un paso irreversible hacia la mejora de los derechos del conjunto de la población en el conjunto del Estado. Esto hemos hecho en muy poquitos meses. Dicen que todos los partidos son iguales. Bueno, hay algunos que cumplen sus promesas, que lo que dicen en campaña, luego cuando gobiernan van y lo hacen en unos poquitos meses. Y creo que ya es hora de que tengamos en Euskadi pues un gobierno así. Creo que ya es hora de que tengamos un gobierno así. Y ocurre una cosa curiosa en esta campaña. Y es que en esta campaña solamente hay una fuerza política, solamente hay una candidata que está diciendo claramente que tiene que haber un gobierno distinto en Euskadi, que tiene que haber un gobierno progresista en Euskadi. Solamente hay una fuerza política y una candidata que lo está diciendo con toda claridad. Claro que nosotros queremos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi y con Bildu para formar un gobierno progresista en Euskadi. Nos preocupa que ellos no lo estén diciendo con la misma claridad que lo dice Miren Gorrotxategi.
Y esto qué significa? Pues esto significa que ese concepto tan manido de ¿voto útil para quién?, ¿no? Siempre hay que preguntarse, ¿me voy a permitir decir voto útil para la gente trabajadora? ¿Voto útil para proteger el medio ambiente? ¿Voto útil para avanzar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres? ¿Voto útil para redistribuir la riqueza? ¿Voto útil para fortalecer la sanidad, la educación, la ley de dependencia? ¿Cuál es el único voto útil en esta campaña si definimos así el voto útil? Pues es bastante evidente. El único voto útil es el voto a la única candidata y a la única fuerza política que está planteando que haya un cambio de gobierno en Euskadi y que haya un gobierno progresista en Euskadi. Ese es el único voto útil en esta campaña. Es así de sencillo. Y os van a decir, como comentaba Pilar, os van a decir que no se puede. ¿Vale? Esto es un clásico. Ellos tienen dos clásicos, que son todos son iguales, y no se puede. Son sus mantras, porque eso desmoviliza, eso paraliza el cambio, eso desilusiona, eso causa resignación, eso fortalece el status quo, y van a repetir muchísimo en esta campaña que no se puede, que el PNV es invencible. Van a sacar un montón de encuestas diciendo que es lo que hay, que no hace falta ir a votar, porque total va a ganar el PNV, seguramente va a gobernar con el Partido Socialista como hasta ahora. Os van a decir que no se puede, que no puede haber un cambio de gobierno en Euskadi. Y yo simplemente quería recordar todas las veces que nos han dicho que no se podía. Nos han dicho que no se podía crear una fuerza política que no dependiera de los bancos, que no se podía crear una fuerza política que no pidiera créditos a los bancos y que se financiara únicamente de la gente. Nos dijeron que eso era imposible. Nos dijeron que era imposible poner fin al bipartidismo. Nos dijeron que no se podía. Nos dijeron que no se podía gobernar, que nunca íbamos a gobernar, porque no nos iban a dejar, porque los grandes poderes económicos y mediáticos lo iban a impedir. Bien que lo han intentado, pero al final Pablo Iglesias es vicepresidente del Gobierno de España, no digo más. Nos dijeron que no se podía subir el salario mínimo a 900 euros, que eso iba a provocar el caos en la economía, que eso iba a ser el apocalipsis. Subimos el salario mínimo a 900 euros, después a 950 y de caos nada. De caos nada. Lo que pasa es que hay un montón de gente, millones de personas, que tienen un salario más digno. Muchísimas veces nos han dicho que no se puede. Pues acabo con un llamamiento. En una campaña es importante lo que decimos los portavoces, pero es muchísimo más importante los debates y las batallas que dais en los parlamentos más difíciles, que son los parlamentos de la sobremesa con la familia, los parlamentos del centro de trabajo, los parlamentos de la cola del autobús, los parlamentos de las reuniones con amigos, y en esos parlamentos os pido que deis la pelea, os pido que expliquéis que sí se puede, que sí puede haber un gobierno feminista, que sí puede haber la primera lehendakari mujer de la historia de Euskadi, que sí puede haber la primera lehendakari mujer, que sí puede haber un gobierno más parecido al gobierno del Estado en Euskadi, que sí puede haber un gobierno ecologista en Euskadi, para que esa vergüenza de Zaldívar no se vuelva a repetir, que sí puede haber un gobierno ecologista.
Por eso os pido que en estos 7 días que quedan para votar, que deis esa pelea en los parlamentos más difíciles, que le pidáis a vuestros amigos, a vuestros familiares, a vuestros conocidos, que voten con convicción, que voten con fuerza, que voten con ilusión y que sepan que sí se puede. Muchas gracias.